Dios es bueno, aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos y amadas hermanas, en esta noche hermosa que el Señor nos ha permitido una vez más estar en este nuestro programa. Hubo un cambio, gloria al nombre de Cristo Jesús, basado en la declaración bíblica que se encuentra en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5 y verso 17, como usted verá allí en el título, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Gloria al nombre del Señor. Gracias por esa bendición que nos ha permitido de conocer su palabra, conocer el Evangelio y poder vivir para Él y darle gloria. Y nos ha dado el privilegio y la grande bendición de poder hablar de esta su palabra para un pueblo que escucha y que ve a lo largo de muchas naciones, para la gloria y la honra de su nombre. Aleluya. Esta noche le invito a que se quede con nosotros unos minutos, no vamos a ser muy extensos, y le vamos a traer una palabra muy linda, muy hermosa, continuación del mensaje del domingo pasado, con el mismo tema: ¿quién autorizó el cambio de las bases fundamentales del Evangelio? Y tenemos una palabra que para mí es muy importante que todo creyente la escuche, y toda persona que no sea creyente todavía, con más razón la escuche también, porque es palabra de Dios que respira vida. Significa que puede decidir entre la estadía en el reino eterno con Cristo o la estadía en el otro lugar que no es muy agradable. Hacemos una oración para que nuestro Dios se glorifique y nos dirija. Amado Dios y Padre Santo, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias por permitirme estar una vez más en este lugar, Señor, para hablar de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú te glorifiques y que tú bendigas toda persona que la escuche, Señor, que sea de bendición para cada uno, así como para mí lo ha sido. Te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Saludamos a todos los pastores, a todos los líderes de las congregaciones, a la Iglesia de Cristo en general. Saludamos con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor. Y saludamos también de la misma manera a todos los amigos y amigas que todavía no se han convertido al Evangelio, que todavía no pertenecen a la Iglesia de Cristo Jesús. Le invitamos para que pronto, pero que muy pronto se añadan a una iglesia, a una congregación que tenga un pastor responsable, comprometido con el Evangelio, comprometido con Dios, comprometido con las almas, comprometido con los feligreses que allí se congregan, para enseñarle la palabra de nuestro Dios tal como está escrita, con todas sus verdades, con todas sus bendiciones, pero también con todas sus rigurosas exigencias que el Señor nos trae para todo creyente. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Esta noche le invito a que vayamos al libro de Oseas, en el capítulo 4. Libro de Oseas, en el capítulo 4, profeta Oseas, en el capítulo 4 y verso 6, la palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una sentencia que Dios hizo hace muchísimos siglos, muchos siglos, unos 500, 600 años antes de Cristo. Y esa palabra específicamente Dios se la envió al pueblo de Israel, que era lo que en ese tiempo Dios estaba ministrando directamente, aunque Dios siempre ha tenido control del mundo entero. Aún aquellas personas incivilizadas que no han conocido al Dios de la gloria, como quiera son criaturas, seres humanos, y Dios tiene cuidado de ellos. Eso dice la palabra. Dice que todas las almas son de Dios. Y los indígenas, las personas que están incivilizadas en las remotas selvas,
del mundo, son criaturas de Dios y también tienen un alma y un espíritu, y allá Dios tratará con ellos en su forma, y nosotros no podemos hacer juicio de cómo Él lo va a hacer, pero sí podemos hablar de lo que Dios nos ha revelado en su palabra, para nosotros los que tenemos el privilegio y la grande bendición de conocerlo. Y en este tiempo, hablándole a Israel, Dios le señala que el pueblo, habiendo tenido la palabra de Dios en la mano, no quisieron oírla y escucharla, aparte de que los que la enseñaban no lo hacían con responsabilidad, cambiaron el mensaje y se encontraron en un problema. Y aquí Dios lo dice, le faltó conocimiento. También en Malaquías, en el capítulo 3 y en el verso 6, dice la palabra, dice el Señor al mismo pueblo de Israel, también se le dirige de la misma forma. Y le dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tienes una oportunidad, vuélvete a mí y yo me volveré a ustedes. Ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero ustedes dijeron, ¿por qué nos hemos de volver? En otras palabras, tú dices que nos convertamos, tú dices que atendamos a tu palabra, pero ellos dicen, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a buscar tu palabra? ¿Para qué te voy a creer? ¿Para qué te voy a mirar? Eso es una palabra triste, que Dios en el amor infinito de su misericordia llama al arrepentimiento al ser humano, y el ser humano con la desfachatez más fría del mundo le dice, ¿para qué? ¿Qué saco yo con estar mirándote a ti, Dios? ¿Qué saco yo con estar observando tu palabra, creyéndola? Y mucho menos hablando de ella. Yo no quiero saber de eso. Yo sigo por acá en mi camino, en mi vacilón, en mi gufeo, en mi vida alegre. Eso no es para mí. Eso es lo que dice el mundo con sus actitudes. Malaquías habló y profetizó 400 y pico de años antes de Cristo. 400 y pico años antes de Cristo. Todo el tiempo Dios a través de su palabra estuvo llamando al pueblo a que lo miraran a Él, que se arrepintieran, que buscaran su rostro, y todo el tiempo la gente estuvo diciendo no. En un caso de Jeremías, en un momento dado Dios le dice que vuelvan a su camino y caminen rectos, y ellos dijeron no caminaremos. Es decir, que en una forma de niño malcriado le contestan al Señor y le reprochan su enseñanza, le reprochan su amor, le reprochan la invitación tierna que Dios le hace para darles vida. Es como aquel caso, que no estaba aquí, pero me recordé de momento, el Señor lo trajo a mi mente. Aquí en el capítulo 5 de Juan, Jesús le está hablando a los fariseos y a los saduceos y a toda aquella gente importante de su tiempo, que se jactaban de que eran los más religiosos y que eran los únicos que tenían la palabra de Dios y que eran los únicos que iban a estar con el Señor y que eran los únicos que guardaban los mandamientos, decían ellos. Y Jesús le dice, ustedes dicen que tienen al Padre y que tienen su palabra y que tienen todo el conocimiento de Dios. Ustedes se jactan de que son los que enseñan y que Dios está morando con ustedes. Pero al que Dios envió a ustedes, ustedes no le creen. Léalo, capítulo 5, verso 37 en adelante de San Juan, Evangelio según San Juan. Escudriñen la Biblia, escudriñen las Escrituras, léanla, estudienla y busquen el significado de su palabra, de su contenido. Escudriñar las Escrituras, eso fue lo que Jesús le dijo, porque ustedes dicen que en ella está la vida eterna y ustedes saben que ellas dan testimonio de mí, pero no quieren venir a mí para que yo les dé vida. Eso es lo que Jesús le enseñó a ellos en ese tiempo. Porque había alguien que había cambiado el estilo de mensaje y la esencia del mensaje que Dios le había enviado al pueblo. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo Jesús.
Qué triste cuando hay gente necia, para usar una palabra bonita, una palabra agradable, bonita, lucida, una palabra con educación, para que se sientan bien. Gente necia, digo gente porque han habido mujeres y hombres, que han cambiado el mensaje de la palabra de Dios. No podemos decir hombres solos, ni podemos decir mujeres solas, porque ambos géneros han hecho su parte para cambiar y transformar la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, y traer falsedad doctrinal en muchísimas congregaciones. Y han envenenado, hermanos, congregaciones, concilios, movimientos, creencias y cuántas cosas. Religiones no, porque las religiones están envenenadas siempre. Nosotros sabemos que cuando nosotros nos convertimos a Cristo debemos de vivir vidas diferentes. Tiene que haber un cambio. Eso es lo que la palabra enseña. Y entonces, en Efesios, en el capítulo 5, en Efesios, capítulo 5, yo tengo que hablar con la palabra de Dios. Yo no puedo hablar lo que a mí me crea más bonito, lo que yo escuché yo no sé dónde, lo que leí en una revista, lo que dijo el profeta tal. No, ese no será mi mensaje nunca. A mí alguien me dijo, y yo dudo que esa palabra viniera de Dios. Y me lo han dicho muchas veces, mucha gente. Yo dudo que esa palabra venga de parte de Dios. Digo, dudo, porque ¿cómo Dios me va a mandar a decir que no enseñe usando la Biblia? Me han dicho, todas tus predicaciones y todos tus mensajes están hechos como si fuera un estudio. Y yo digo, ¿por qué? De momento yo no caí en cuenta. Me dicen, porque te pasas citando la Biblia todo el tiempo. Y yo digo, pero ¿qué otra cosa yo voy a hablar? Me voy a poner a hablar de la siembra de los plátanos que tiene el vecino, de la yautía que sembró aquel otro, del huracán que vino el año antepasado. Voy a ponerme a hablar del carro que compró el vecino. Voy a empezar a hablar del que está enfermo en el hospital tal. Voy a empezar a hablar de la casa, del color que pintó la casa Cristóbal Colón. Me voy a poner a hablar de eso. No. El tiempo es del Señor y la palabra es de Dios. Y el mensaje que el ser humano necesita escuchar en este tiempo es la palabra de Dios, porque de otras cosas estamos llenos de conocimiento y la gente lo más que tiene es conocimiento porque tienen a la mano hoy en día el Google, que eso le enseñan de todo y la gente se la pasan largas horas estudiando y leyendo y saben de todo menos de la palabra de Dios. Entonces yo voy a seguir en este estilo, lo siento, I'm sorry, ahí estoy. Efesios capítulo 5, verso 6. El apóstol Pablo le escribe a los que empezaron a vivir nueva vida en Cristo, a los que estamos convertidos al Señor. Dije, porque los que nos convertimos a Cristo debemos de vivir vidas diferentes. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, que el que venga cambiando el mensaje del evangelio, no le siga los consejos. No seas pues participante con ellos, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora ustedes son luz del Señor. Anden como hijos de luz. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Una persona que ande como hijo de luz no va a estar practicando lo que hacen los hijos de las tinieblas. Una persona que ha tenido un cambio cuando conoce a Cristo no va a estar practicando las cosas, costumbres, vicios, correlatas, amistades que tenía antes de conocer a Cristo cuando estaba perdido. No, se supone que no. Tiene que haber un cambio. Tiene que vivir diferente. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Y yo tengo que decirlo, no puedo pasarlo por alto. Que nadie se crea que ahora es mejor porque está en Cristo. Que ahora vale más, que ahora es más importante. No, de ninguna manera. Para el Señor, todos tenemos el mismo valor. Tanto los creyentes como los que no se han convertido todavía. Los que no se han convertido, porque el Señor siempre tiene una puerta abierta para que ellos entren, con la esperanza de que un día entren. Y los que estamos ya en la iglesia de Cristo como tal,
que no nos jactemos mucho, porque son muchos los que han estado predicando y enseñando y quedándose con el mundo diciendo que son, y de momento los vemos que caen como panas al piso. Por lo tanto, estamos todavía en esta carne, en este mundo, y no podemos cantar victoria hasta que no crucemos al otro lado con Cristo Jesús, que estemos en la eternidad, ya sea que nos hayamos muerto, nos hayamos ido de este mundo, o que el Señor venga y nos lleve con él, porque Cristo viene a buscar la iglesia. Y entonces, esa palabra que Dios le dijo en el Antiguo Testamento a través de Oseas y a través de Malaquías al pueblo de Israel, la sigue repitiendo a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y en esencia tiene una sola palabra. ¿Cuál es? Que la palabra de Dios no se puede cambiar. Hay que enseñarla como está aquí. Mire, si el doctor le da a usted una medicina para que usted se tome 3 cucharadas, una en la mañana, una en el mediodía y una por la noche. Son 3 raciones que usted se va a tomar. Porque el que descubrió la medicina entendió en el laboratorio donde la fabricaron que esa es la dosis que le va a sanar la enfermedad que usted tiene, o yo, quien sea. Pero si en vez de tomarse las 3 porciones al día, usted se toma medio pote en la mañana y el resto del medio pote se lo toma a las 12 del mediodía, ¿usted cree que se va a sanar? Se va a envenenar y se va a morir. Y si usted dice, no, eso es mucho, yo me voy a tomar una por la mañana y una por la noche, tampoco se va a sanar. Y si se toma una sola al mediodía, tampoco se va a sanar. Tiene que hacer como dijo el doctor, 3, 1, 2 y 3. Y si usted le echa agua o le echa jugo dulce, porque sabe amarga, sabe picante, o yo no sé qué, le quiere cambiar el sabor y le echa jugo de limón, o de naranja, o de uva, o de cranberry, para que sepa mejor, entonces lo que hace es que le daña la esencia y la fórmula médica que tiene, que sana y que ataca esa infección o ese mal que tiene su cuerpo, le dañó la sustancia. De esa misma manera, cuando la palabra de Dios se le cambia el mensaje, no tiene el mismo efecto, ¿ok? No lo tiene. Lo primero es que el Espíritu Santo, que es el que la respalda, se va de ahí y no está en esa área. Y allí el apóstol sigue diciendo en este mismo capítulo 5 de Efesios, en el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andan, cómo se conducen, cómo se comportan. No anden como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embrojachen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien busquen ser llenos del Espíritu de Dios, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre al Señor, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, aquí Pablo está describiendo cómo debe de ser la conducta de un creyente que se ha convertido a Cristo Jesús, que espera estar con el Señor en el reino de los cielos. Es preocupante ver tantos cambios, nuevos estilos y formas de hacer cultos. Nosotros nos quedamos espantados al ver los disparates y los embelecos que se están inventando en muchos lugares. Toda la programación prácticamente ha sido cambiada en muchas congregaciones. No en todas, pero en la mayoría sí. Un gran por ciento, un por ciento bien alto. Esos cambios rayan cerca de la apostasía, si no es que están en la apostasía ya hace rato, y en la herejía también. Hay actos y hay actores que su participación no es aprobada por la santa palabra de Dios. Porque lo que ellos hacen, los movimientos que hacen con sus cuerpos, y en la forma que cantan y cuántas cosas, mire, eso parece más las actitudes y actuaciones de un carnaval que de un culto de adoración a Dios. Yo creo que de culto de adoración no tienen nada, el nombre solamente. Esos cambios y modalidades han afectado gravemente la credibilidad del Evangelio. Por eso el Evangelio está desacreditado en la mayoría de los lugares, en casi todos los pueblos. En Puerto Rico usted habla del Evangelio y se les ríen en la cara, porque rápidamente le mencionan los payasos que están por aquí, que están por allá.
que han dañado el evangelio. Y la pregunta es, ¿quién autorizó ese cambio? ¿Quién? ¿De dónde sacaron la autorización? Que tenga la firma y el sello de la autoridad que le dio ese permiso. Y para mal, también le dieron permiso para vestir en forma escandalosa, para asistir a lugares que sabemos que son antros de perdición, donde se despasean los demonios. No podemos decir otra cosa porque eso es lo que se despasea allí. Usted me va a decir a mí que un lugar donde hay un montón de personas maldiciendo a Dios, un montón de gente semidesnudos, y de vez en cuando se desnudan, no me digan que no, un montón de gente en actitudes inmorales, hombres con hombres, mujeres con mujeres y hombres con mujeres. Eso se ve en casi todas las esquinas. Entonces, hay disque creyentes, que el Señor reprenda al diablo. Creyentes que les encanta ir a esos lugares diabólicos. Eso no hay otra forma de decirlo. Son lugares diabólicos. Porque Dios no está Dios está allí porque Dios está, Él es omnipresente, está donde quiera. Pero bendiciendo al que está allí no está. Y Dios está donde quiera. Porque yo conozco una pastora muy querida aquí en el distrito de Mayagüez. Estoy hablando de una pastora, de una mujer de Dios. No estoy hablando de una leña por ahí cualquiera, no. Estoy hablando de una mujer de Dios, de temple pentecostal de verdad. Esa mujer estaba en una discoteca en su mundo por allá, como siempre. Y allí Dios la llamó, porque Dios está en todo lugar. Y cuando Dios quiere un trato con una persona, pues él lo hace. No hay problema con eso. Y además de ella, han habido otras personas que Dios los ha llamado de ese lugar. Yo llegué a estar en esos lugares, claro. ¿Y cuánta gente me decían a mí, usted no es de este lugar, usted debe estar en otro lado? Una vez me fui con unos borrachos. Empezó a llover y no se podía trabajar porque estaba lloviendo. Y ellos dijeron, vamos debajo del puente, asamos un pollo y compramos un licor y empezamos ahí estamos un buen rato. Y yo dije, yo también voy. Me dijeron, no, usted no va para ningún sitio, usted no puede estar con nosotros. Váyase para la iglesia, lo que usted tiene que hacer. Usted no es de esta clase de gente. Usted se fija, Dios está en cualquier sitio, Dios llama a uno donde quiera. Pero eso no quiere decir que vamos a estar allí para que Dios nos hable allí, no. Y yo estoy hablando de creyentes, de gente que ha conocido a Dios, gente que dice, que enseña la palabra y dicen que se guían por la palabra de Dios. ¿Cómo van a estar en esos lugares? Huestes de maldad, donde se pasean los demonios, donde se pasea la maldad, la inmoralidad, las malas costumbres y acciones, donde con frecuencia surgen tiros a masacres, cuando menos, agresiones verbales o agresiones con armas blancas. Yo estaba en un cine en una ocasión, eso hace muchísimos años, para que usted tenga una idea, yo tenía como 14 años, tengo 70 ahora, imagínese cuánto hace. Yo tenía más, yo tenía 16 o 17 años, ya yo tenía automóvil, estudiado. Yo saqué licencia a los 16 años, y fue más o menos en ese tiempo. Yo tenía unos 16 años, estaba en un cine. Yo me convertí a los 19, por si acaso. No diga que un cristiano estaba en el cine. Yo me convertí a los 19 y fue la única vez que fui a un cine. Había ido 2 o 3 días antes, pero no dieron películas porque cuando gobernaba Hernández Colón, que fue en ese tiempo, la luz se iba cada rato. No se cree que eso es de Luma ahora nada más, que eso siempre se ha ido la luz a cada rato. Y gobernaba Hernández Colón, dije. Rafael Hernández Colón. Esto es historia, no es política. Y entonces, en ese cine se fue la luz. Y yo había cogido un lugar que se veía bien la pantalla. Y había otros lugares que se veía un poco mal y lejos de la pantalla. Y uno de los amigos míos que iba conmigo me dijo, mire, se fue la luz, pero yo me voy a quedar porque ahorita viene la luz y van a dar la película. Y yo le dije, no, yo me voy porque esta gente, esto aquí está todo oscuro, aquí no hay ni una luz de emergencia, nada. Y aquí empezaron la gente a gritar malas palabras. Ahorita se forma una pelea, ¿por dónde vamos a salir? No vemos el camino. Y yo me fui. Y él dijo, pues yo me siento en la silla tuya porque aquí veo mejor. Y cuando yo estaba, yo había parqueado mi automóvil como a unos 500 pies, o como unos 100 metros quizás, para que lo entienda mejor, 100 o 100 y pico de metros del cine. Cuando yo estaba
abriendo la puerta para subirme a mi auto e irme, oigo al muchacho que va gritando detrás de mí, llamándome por el nombre. Jaime, 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 mira, ¿qué pasó? Se formó una pelea, salió un palo volando y me jajaron la cabeza. Venía con la mano puesta en una herida que le habían causado. Eso es lo que conseguimos en esos lugares. ¿Alguien puede decir lo contrario? No me diga que no. No me contradiga porque usted sabe que estamos hablando la realidad. Y hoy más que nunca, yo estoy hablando de muchísimos años atrás, hoy en día es más peligroso. Los lugares donde se congregan las personas en ese tipo de vicios y entretenimientos, es muy frecuente que se forman escándalos y un cristiano en ese lugar no tiene seguridad de que Dios lo proteja, ¿ok? Al contrario, el enemigo está ansioso por destruirlo por completo. No sé cómo es posible que ese cristiano o cristiana tenga el valor, tenga la osadía, tenga el atrevimiento de entrar a esos lugares. Mire, yo de pensarlo nada más, a mí me da una preocupación que me da como algo malo, no me gusta. Lo peor, también han cambiado la interpretación bíblica con argumentos y filosofías humanas, porque algunos teólogos con sus maestrías y con sus, que el Señor reprenda los doctorados, digo, los que esa gente tiene que cambiar la palabra, porque los doctorados son buenísimos y las maestrías son buenísimas. Seguro que sí, ¿quién dijo que no? Pero la mayoría de los que están estudiando hoy en día se han dedicado a tergiversar la palabra. Aún en los mismos movimientos cristianos nuestros salen de la iglesia humildes y sencillos de la mano con su pastor porque van a estudiar. Pero cuando vienen de allá hacia acá, con el diploma en la mano, vienen a contradecir al pastor y a decirle que ha estado administrando mal y que está enseñando mal, que ahora ellos son más capacitados y sí saben la verdad. Esos son los que dijo el apóstol que hacen que las personas sean engañadas. Aquí, Efesios 5:6. Nadie los engañe con vanas palabras, filosofías aprendidas. Cuando yo empiezo a leer un libro y veo que el autor dice, para mi opinión, yo no lo leo más, porque está poniendo su opinión y la opinión mía no sirve ni la de él tampoco. La opinión que sirve es la que dice la palabra de Dios. Filosofías humanas por supuestos teólogos. Por esa razón mucho pueblo de Dios está confundido y gente que no han creído no saben a dónde ir porque ven tanta confusión en el pueblo que aunque ellos no conocen la palabra de Dios, pero sí saben que hay un caos. Ellos sí saben, porque la gente no es boba, la gente no es necia, la gente tiene sentido y entiende y sabe que la iglesia de Cristo, que la Biblia enseña y que hace muchísimos años se enseñaba y se conducía, la iglesia de hoy no es la misma. No es la iglesia no, la enseñanza no es la misma. Entonces, la gente está confundida. Muchísima gente quisieran ir al templo, quisieran ir al Señor, pero se encuentran tan confundidos que no se deciden y no buscan a Dios. ¿Quiénes tienen la culpa? Los que han torcido las escrituras, los que la han cambiado sin el permiso del dueño de la palabra de Dios. Por esa razón hay mucho pueblo confundido. Un caso parecido a lo que dice Jeremías 8:8. Déjame ver qué dice allí. ¿Cómo es posible que dicen ustedes, nosotros somos sabios y la ley de Dios está con nosotros? Eso lo dice Jeremías al pueblo. Y Dios le dice, ciertamente esa ley que ustedes dicen que tienen y tanto se jactan de ella, ha sido cambiada en mentira. Porque la pluma mentirosa de los que la enseñan lo ha hecho. ¿Quiénes cambiaron la palabra? La enseñanza mentirosa de los maestros que la enseñan. Aquí lo dice. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los escribas eran lo que llamamos hoy en día nosotros los abogados, los representantes de la ley, los que conocen el código judicial al dedillo, que tienen un doctorado, tienen que tener un doctorado en leyes para poder tener el título. Y después de eso una reválida, mire, que los parten por el medio con ellos. Tienen que ser verdaderamente experimentados en la materia, lo que enseñan la ley. Nuestros abogados conocen la ley así.
Los escribas eran los abogados de aquellos tiempos, los que enseñaban la ley al pueblo, y esa ley la habían torcido. Igual lo mismo de hoy, los religiosos, dije los religiosos, los que se fueron a estudiar yo no sé a dónde, para tener un título y venir a contradecir a los que enseñamos la palabra de Dios como es. A nuestros pastores que han dado su vida entera, muchos de ellos, han dejado trabajo, han perdido la profesión que tenían, en muchas ocasiones han descuidado su familia, sus hijos, su esposa, por atender los asuntos del Señor en la iglesia. Y a esas personas sacrificadas, verdaderos veteranos, columnas de Pentecostés en Puerto Rico, vienen esas personas con un evangelio de guachihuachi, de agua dulce, a decirle: tú estás mal, brother, tú estás viejo ya, tú estás enseñando el evangelio del año 40, ahora esto es lo que hay en la nueva moda. Esto es lo que hay ahora, brother, échate a un lado, con el guille también de la juventud y todo cuento. ¿Ah? Entonces, encontramos que Dios lo dice claro, dice: la lengua mentirosa y la pluma mentirosa y la enseñanza mentirosa y los diplomas mentirosos de personas que se han ido a estudiar para venir a decir que saben más que el que no estudió. ¿Y sabe qué? Puede que sepan más teoría. De hecho, saben más teoría y saben mucho más filosofía. Pero unción del Espíritu Santo, no animes. Autoridad de Dios, nada. Veracidad de la palabra de Dios, menos. Compromiso con Dios, con el Evangelio, nada, en lo absoluto. ¿Ah? Y otra cosa, si no le pagan, no enseñan. Todo detrás del dinero, maldito dinero. Parece que a estas personas se les olvidó que 2 de Corintios, a ellos se les olvidó que en la segunda epístola a los Corintios, el apóstol Pablo le dejó un recordatorio, y ellos parece que tanto que han estudiado que no les dio tiempo de estudiar esto. Y que no hay que estudiarlo mucho porque es sencillo. La palabra de Dios es sencilla, déjeme decirle. No necesita 5 años, ni 4 años, ni ningunos años para entenderla. Es cuestión de estudiarla en consagración a Dios y en búsqueda de su rostro, y el Espíritu Santo va a ser su mejor maestro. Mire, el apóstol Pablo escribió en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, verso 10, es necesario que todos nosotros comparezcamos al tribunal de Cristo. ¿Qué es un tribunal? No es una corte donde hacen un juicio y juzgan los culpables, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Ahí está hablando de un juicio, ahí no está hablando de otra cosa. Y yo no tengo que ir a ninguna universidad para estudiar esto y a entender que hay un juicio donde me van a juzgar por mis actos. Y si yo estoy delante del Señor un poco torcido, enseñando mentiras, voy a tener un problema serio con ese juez que está allí sentado, que se llama Jesucristo. Hay una pregunta que no tiene explicación ni contestación satisfactoria. Tienen un montón de argumentos, sí, los tienen. Hay miles de argumentos rodando de tarima en tarima. Dije tarima, no dije altar. Sí, porque muchas congregaciones lo que tienen es una tarima, al estilo de los políticos, al estilo de los artistas. Eso es una tarima, eso no es un podio. Eso no es un altar. No, eso no es un escenario sagrado. Ellos le llaman así, pero es una tarima, porque lo tienen como si fuera un negocio. Ahí el dinero es el que lleva la voz cantante, y el título y la fama de la persona que se sube allá arriba. Hay una pregunta que no tiene una contestación satisfactoria. Contestaciones mediocres sí tienen. Muchísimas, cientos de contestaciones y argumentos para tratar de justificar el cambio que nadie ha autorizado. ¿Quién autorizó el cambio? Esa es la pregunta. Muchos lugares el dinero habla por sí solo y lo exigen. Para ellos es lo primordial y hasta fijan cantidades a los pobres feligreses que allí se reúnen. Y ellos son tan buenas gentes que sueltan el dinero que le pidan sin reparación, sin problema ninguno. Y saben una cosa, la bendición de Dios no se compra por dinero. Romanos 3:24. Déjame ver lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 3:24. Cuando somos justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
¿Qué quiere decir gratuitamente? Quiere decir que no se compra, no se puede comprar. ¿Ok? Pero también Romanos 1:17 dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, no dice por dinero. Por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. El justo, el que se convierta a Cristo, el que cree y el que se guarda para el Señor, alcanzará misericordia y salvación por fe gratis en Cristo Jesús. ¿Cuánto cuesta? Nada. Y aunque usted tenga mucho dinero y le quiera pagar al pastor para que le dé yo no sé qué, mire, usted le puede dar el dinero, pero no crea que de Dios va a recibir nada, porque Dios no vende su bendición. El pastor se la vende, pero usted no la recibe, porque la bendición no es del pastor, la bendición es del Dios que está en el cielo. Hay personas que son tan necios que se atreven a ofrecer dinero para que le den la bendición. Cuando le piden dinero, sueltan el dinero porque creen que es cierto que Dios le va a dar la bendición en mayores proporciones, porque dieron mayor cantidad de dinero. Si fuera así, Dios sería injusto. ¿Usted sabe por qué? Porque los que tienen mucho dinero tendrían preferencia a mí, que no tengo mucho, no tengo ninguno. Bueno, no tengo ninguno, ¿no? Yo tengo 5 pesos aquí. Pero decir que tengo poquito y otros que son ricos, tendrían ellos ventaja. Y Dios no es injusto. Dios preparó un plan que todos cualificamos. Todos cualificamos. Hay que tener un requisito para cualificar. ¿Cuál es? Todos lo tenemos, se llaman pecadores. Todos somos pecadores. Somos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos. Ese es el requisito número 1. Y lo otro es que hayamos creído en Cristo Jesús. Ese es el otro requisito que tenemos que tener. Y estamos creyendo y estamos esperando el día ansioso de poder estar con el Cristo de la gloria en su reino eterno. En una ocasión, un pastor de una iglesia que yo perseveraba, cuando él llegó a pastorear ese lugar, vio un vecino que no hablaba con nadie. Y le dice a los hermanos de la iglesia, ¿y ese vecino nunca le han hablado del evangelio? Los hermanos le dijeron, muchacho, no se lo coja, ese hombre es loco, ese hombre es espiritista, ese hombre no quiere que le hablen del evangelio. Cuando ve que empieza el culto, cierra las puertas y las ventanas, se esconde en la casa y no sale. Y está todo el tiempo maldiciendo. Es bien malo. Y el pastor un día iba todos los días a la iglesia a trabajar por allí, porque mi pastor decía, si a mí la iglesia me da un sueldo, porque yo estoy a tiempo completo en la iglesia, yo tengo que estar trabajando 8 horas como si fuera en una fábrica para la iglesia, porque a mí me dan un sueldo para que yo trabaje, no es para que esté sentado en casa viendo televisión. ¿Usted escuchó lo que yo dije? La iglesia me da un sueldo, es para que yo trabaje en la iglesia, haciendo visitas a los hermanos enfermos, llevándolos a hacer compras, llevándolos a pagar las facturas, y viéndolos en el hospital, orando por ellos, dando consejería. Él estaba ocupado todo el día. Iba a su casa por la media tarde, a las 4, a las 5, comía, se bañaba los días de culto y viraba hacia el templo de nuevo para el culto regular. Pues ese pastor que era justo, es justo, está vivo todavía. Dios lo bendiga donde quiera que esté. Voy a hablar con el vecino y un día vio el vecino y le dice, vecino, buenos días, y siguió andando. No esperó ni que el vecino le dijera nada más. El vecino le contestó, pero de mala gana. Días después vuelve y lo ve. Lo saludaba siempre y nada, calladito. En una forma de, como quien dice, para no molestarlo. La cosa es que un día el vecino está trabajando con unas plantas que tenía sembradas detrás de su casa. Y el pastor le dice, qué bonitas están esas matas, usted parece que tiene buena mano. Ahí el vecino cogió confianza y empezó a hablar con él. Hicieron una amistad en cuestión de semanas. Y los hermanos decían, no puede ser porque ese hombre no habla con nadie. Ninguno de nosotros le ha podido sacar ni un saludo. Ese hombre es bien malo. El pastor le dijo, oremos y dejen que Dios va a hacer un milagro en él, usted verá. Y usted sabe lo que pasó. En poco tiempo era bien amigo de mi pastor. Y un día le dice, pastor, venga acá que le voy a hacer una pregunta. El pastor, sí, dígame. ¿Qué yo tengo que hacer para ir a la iglesia? Y dice, pues, ¿por qué nada? Usted lo que tiene es que cuando usted culto allí, usted va y sube, se sienta allí como si nada. Esto es para todo el mundo, la iglesia es para todo el público. Ahí no hay excepción de personas. Sí, pero es que usted sabe que aquí la gente me miran así, porque, tenía una barba bien grande, así bien feo, una ropa andrajosa y un pelo bien grandote, así, sin recortarse. Y verdaderamente el hombre daba un poquito influía un poquito de miedo. Parecía algo de otro mundo. Y entonces le dice, usted puede ir como usted esté. Yo no lo tengo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que dejar? Dijo, no, usted vaya como usted
está. Usted nadie tiene que decirle lo que usted tiene que hacer. Vaya, que Dios se encarga. Dice, sí, pero es que yo quiero ir. Pues está bien, vaya, mire, tal día hay culto. Y él le dijo, no, así no es. Faltaban 3 meses para acabarse el año. Así no es, pastor, yo quiero empezar el año entero. El día 1 de enero, si hay culto, yo voy. Y ese día 1 de enero había culto. Ese día 1 de enero, antes de empezar el culto, ya estaba el templo abierto, llegó el hermano. Cuando entró por la puerta, ninguno lo conoció. Bien vestido, recortado y se había afeitado la barba. Parecía un muchacho joven. Y fue directamente al altar. Le dice, pastor, aquí estoy. Yo prometí una palabra, aquí estoy. Pues yo soy un hombre de palabra y yo cumplo lo que digo. Cuando la gente se convierte de verdad. La gente seria, la gente de Dios, la gente que tiene compromiso, cumple lo que prometen. Aquí estoy, pastor, ¿qué hay que hacer ahora? El pastor le dice, nada, yo oro por usted ya. Usted se sienta en ese banco ahí, en el que usted quiera, y escucha la palabra de Dios aquí ya. Días después le dice, pastor, a mí me dijeron que la iglesia no tiene que dar dinero. Dígame cómo es eso, porque si yo estoy en la iglesia, yo no voy a ser un hipócrita. Yo quiero cumplir con todos los requisitos de la iglesia, con todo lo que ustedes dicen que hay que hacer. Y usted sabe lo que le dijo el pastor, por eso que le estoy contando esto. El pastor le dijo, no, hermano, usted está equivocado. Usted no tiene que dar ni un centavo en la iglesia para nada. La iglesia no le vende la salvación a nadie, ni el perdón de Dios tampoco. Usted no tiene que dar ningún dinero. Y el hombre le dice, todavía le riposte, le dice, pero pastor, es que a la gente dicen que la iglesia le piden dinero a uno, que uno tiene que estar dando dinero todo el tiempo. Y el pastor le dijo, no, señor, el que le dijo eso le mintió. En la iglesia usted no tiene que dar dinero. Si usted siente agradecimiento, el día de la ofrenda, usted siente dar algo, usted lo puede echar en el plato o en la cesta donde se pasa recogiendo la ofrenda, que en todas las iglesias lo hacen. Eso no es una sola, en todas. Usted quiere dar algo, usted lo da, pero si usted no quiere dar nada, usted no tiene que dar nada. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no le vende la salvación ni el perdón a nadie. Y dijo, pastor, pero es que a mí no me dijeron eso, a mí me dijeron otra cosa, me dijeron esto y esto y esto y esto. El pastor le dijo, todo eso es mentira. Usted no tiene que pagar nada en la iglesia. La iglesia no le puede exigir a usted dinero por usted estar allí. El domingo pasado yo dije una palabra fuerte y yo quiero disculparme con el pueblo que tal vez me malentendió. Yo sé que el pueblo me malentendió mucha gente. Yo dije que el que obligue a uno a dar dinero para poder estar como miembro en esa iglesia es un ladrón. Eso yo lo dije y lo sigo diciendo. Lo seguiré diciendo porque una persona que le exija dinero a usted por algo que usted no tiene que pagar, lo que quiere es robarle el dinero. ¿Y cómo se llama eso? Engaño. Sí, hay lugares que le dicen a las personas, si usted va a ser miembro de la iglesia, usted tiene que dar esto, usted tiene que cooperar aquí, tiene que cooperar allá. Y cuando le dicen usted tiene, le están comprometiendo. Y eso no es así. Mire, la palabra de Dios en ningún momento habla de dinero. La palabra habla de ofrendas voluntarias. Voluntaria es una cosa y usted tiene es otra, es diferente. El evangelio no es dinero, el evangelio es fe. El evangelio no es interés monetario, el evangelio es agradecimiento a Dios, perdón y satisfacción en el alma y en el espíritu, porque hemos sido libertados de aquella vieja vida de amargura y tristeza e inseguridad que vivíamos y estamos ahora confiados en Cristo y el Espíritu Santo nos da alegría y gozo aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza. El gozo del Señor no se va de nuestro interior. De eso que estamos hablando. Y eso es gratis. Eso no se compra. Eso no tiene que ver nada con que si una persona quiere aportar una cantidad de dinero para sufragar gastos, que todos los templos tienen unos gastos inmensos en este tiempo. La electricidad está cara, el mantenimiento de productos de limpieza están caros, el agua está cara, tienen que pagar certificaciones de electricidad y unas inspecciones que hace el gobierno ahora en este año, en este tiempo, todos los años. Eso cuesta dinero. Pues de alguna manera, de algún sitio tiene que salir. Hay que pintar. Los bancos se rompen, las sillas se rompen, los muebles se rompen. Material de oficina. Y se ayuda a muchísimos hermanos. Lo que pasa es que no se está cantando todo el tiempo lo que se hace. Pero se ayuda a muchísimos hermanos que están en necesidad. Por lo tanto, tiene que haber una fuente de ingreso. ¿Dónde está?
las ofrendas voluntarias. Y parece mentira que mientras hay empresas privadas que no son cristianos los dueños, dando grandes cantidades de dinero para las iglesias, hayan cristianos patinando en que si dan o no dan. Pero vuelvo y digo, no, si no quiere dar, no dé nada. Usted no pierde ni gana con no dar. Porque a Dios no lo compra nadie con dinero. Pero una cosa sí le digo, cuando nosotros nos disponemos a vivir para el Señor, a creerle a Él en fe, en esperanza y en misericordia, Dios nos bendice y Dios nos da de su gracia y Dios nos da la oportunidad de seguir hacia adelante, creyéndole a Él, sin engañar, sin torcer la palabra, para que no caigamos en el lazo de los que han cambiado la palabra, las bases doctrinales del Evangelio, porque nadie le ha dado permiso para hacerlo. ¿Usted sabe quién puede cambiar el texto de un escrito? El dueño del autor. El dueño, el autor de ese libro, es el único que tiene autoridad para hacerlo. Yo le pregunto a los que han cambiado el mensaje de la palabra de Dios, esos que han estudiado mucho y que como tienen un doctorado, una maestría o un grado asociado por lo menos, y ahora saben más que el pastor, mire usted qué pantalones. Yo le pregunto, vaya, cambia la ley de tránsito, cámbiala. La ley número 141 en el Código Civil aquí en Puerto Rico, en la ley de tránsito, cámbiala, donde dice que con la luz roja hay que detenerse, usted tiene que detener su vehículo, y con la luz verde usted puede continuar la marcha. Cámbielo, diga, no, yo ahora de adelante, como yo creo que es mejor caminar con la roja y detenerme con la verde, a mí me parece casi más bonito. Como una adivinanza que había por ahí una vez, que dice, cómete la verde porque madura te vale $25. Si usa ese principio, que es un chiste, pues entonces cámbiela a ver lo que le va a suceder. O cambie otra que dice que coger lo ajeno no es ningún delito, pero que diga la persona, no, lo que pasa es que como yo iba a pie, yo tenía que irme a un sitio lejos, y como era lejos, pues yo cambié la ley, y la ley dice que si yo me robo un automóvil, me llevan a la cárcel, pues yo me lo voy a robar porque como yo voy a cambiar la ley, me lo robo, no me pueden decir nada, porque yo cambié la ley. ¿Quién le dio permiso para cambiarla? Eso se llama enmendarla. ¿Quién le dio permiso para enmendar esa ley? Que robarse un automóvil no es ningún delito. Pues mire, tampoco Dios le ha dado permiso a nadie para cambiar la palabra de Dios. Los que lo han hecho van a tener serios problemas con Dios. Creamos la palabra del Señor como está escrita. Démosle gloria al Dios del cielo que nos ha permitido recibirla como está escrita. Y démosle gloria al Señor que todavía nos permite tenerla, leerla y enseñarla y predicarla libremente. Démosle gloria al Señor que nos ha dado el privilegio de conocerlo y ofrecernos el perdón y su misericordia gratuito, sin pagar un centavo. Recuérdese, no se deje estafar. Esconda su dinero para su familia y sus gastos personales. Si usted siente dar una aportación a algo, no hay problema. Pero no crea, a la persona que venga a decir usted tiene que dar, dígale mentira, no voy a dar nada. La Biblia no dice que yo tengo que dar. Eso no existe en la palabra de Dios. No existe, dije. No existe. Eso era en la ley antigua, que la gente tenía que adorar a Dios a través de unos sacrificios, que allí sí tenían que comprar un animalito para sacrificarlo. Allí sí tenían que llevar algo. Pero en la gracia no es así. En la gracia, en el tiempo que estamos viviendo, lo único que Dios quiere de nosotros es nuestra adoración, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra dedicación a Él. Dios te bendiga. Dios te guarde. Los espero el próximo miércoles a las 8 de la noche aquí en Facebook para seguir adelante con esta enseñanza gloriosa que el Señor nos ha permitido en esta hora. Gloria al nombre de Jesús. Mañana lunes a las 7 de la noche no se pierda el programa El Menú de Hoy con el hermano pastor Pancho del Valle y su esposa Dali Vélez. Todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Ellos lo transmiten por YouTube y también por Facebook simultáneamente. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Saludamos cariñosamente a mi hermano y amigo pastor William Delgado.
Dios le bendiga, hermano William y la hermana Carmen Scott de Meriden, Connecticut. Dios les bendiga mucho a todos ustedes y a todos aquellos que se comunican después que termina la transmisión, también quedan debidamente saludados. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el miércoles a las 8. Amado Dios y Padre Santo, te doy gracias por esta palabra que tú me has permitido en esta noche hablar. Te ruego, Señor, que tú te glorifiques en nuestras vidas, que podamos seguir viendo tu evangelio, Señor, como el único medio de alcanzar la vida eterna y el único medio de conocerte a ti, conocer tus verdades y tus bendiciones. Yo te suplico, esta palabra, Señor, siga fluyendo y sea de grande bendición para muchísimas personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdese que Dios es bueno, Dios es maravilloso y que Cristo viene pronto. Dios te bendiga. Que tenga felices sueños.